Siddhartha. Capítulo 11. Om. Durante mucho tiempo aún se resentía de la herida. Siddhartha tuvo que pasar por el río muchos viajeros que iban acompañados de un hijo o una hija. Le era imposible fijarse en ellos sin sentir envidia, sin pensar. Tantas personas, tantos miles de personas poseen la más dulce felicidad, ¿y por qué yo no? Incluso son personas malas, bandidos y ladrones, y tienen hijos y los aman, y son amados por ellos. Únicamente yo no lo tengo. Ahora observaba a las personas desde otro ángulo distinto, quizá menos inteligente y menos orgulloso, pero más cálido, más cariñoso, con más interés. Aunque Siddhartha se encontraba cerca de la perfección, llevaba consigo la última herida. Ahora le parecía que esos humanos pueriles eran sus hermanos, sus vanidades, deseos y absurdos perdían ante él lo ridículo, se volvían comprensibles, simpáticos e incluso venerables. Se daba cuenta de que por todo ello la gente vivía, deseaba lograr una infinidad de metas, efectuaba viajes, combatía en guerras, sufría infinitamente, soportaba hasta lo indecible. No les faltaba nada, y sin embargo, el sabio y el filósofo solo les aventajaba en un detalle diminuto, la conciencia, la idea consciente de la unidad de toda la vida. En todo lo demás, los seres mundanos eran iguales a los sabios, incluso a menudo los superaban, como también los animales, al obrar con fortaleza y sin dejarse inmutar. Poco a poco maduraba en Siddhartha la plena conciencia de saber lo que realmente era sabiduría, la meta de su larga búsqueda. Sin embargo, no se trataba más que de una disposición de alma, de una capacidad, de un arte secreto de poder pensar la teoría de la unidad en cualquier momento, en medio de la vida, de poder sentir y respirar esa unidad. La herida le dolía aún. Siddhartha pensaba en su hijo con ansiedad y amargura, mantenía su amor y afecto dentro de su corazón, permitía que el dolor le consumiera, cometía todas las necedades del amor. La llama no se podía apagar por sí sola. El río se deslizaba suavemente, en silencio, ya que era el tiempo de la sequía. Sin embargo, su voz sonaba de manera extraña, reía. Siddhartha se detuvo, se inclinó hacia el agua para poderla escuchar mejor, y vio reflejado su rostro. Aquella cara le recordaba cosas pasadas, y se dio cuenta de lo siguiente: aquel rostro se parecía mucho a otro que él había conocido, amado e incluso temido. Se parecía al de su padre, el Brahman, y recordó que hacía mucho tiempo, de joven, había obligado a su padre a que le dejara marcharse con los ascetas, y luego fue su despedida, su marcha y su aplazado regreso. ¿No había sufrido su padre la misma pena que hoy sufría Siddhartha por su hijo? ¿No había muerto su padre hacía tiempo, solo, sin haber visto a su hijo una vez más? ¿Por qué no tenía que esperar Siddhartha la misma suerte? ¿No se trataba de una farsa? ¿De una circunstancia rara y estúpida? Esa repetición, ese recorrer el mismo círculo fatal. Un deseo irresistible le obligó a abrir su alma ante Vasudeva. Siddhartha se sentó junto al anciano y empezó a hablar lentamente. Ahora contaba lo que nunca había dicho, sobre su camino hacia la ciudad, de la herida dolorosa, de su envidia al ver a otros padres felices, de su conocimiento, de la necedad ante tales deseos, de su inútil lucha contra todo aquello. Lo contó todo. Mostrar la herida a ese oyente era como bañarla en el río hasta que se refrescara la herida y el cuerpo que la padecía. Y Siddhartha continuó hablando, reconociendo, confesando. Cada vez se percataba que el que le escuchaba ya no era Vasudeva, ya no era aquel hombre inmóvil, que se impregnaba de su confesión como el árbol se empapa con la lluvia. Ese ser inmóvil era el propio río, el Dios mismo, la eternidad, en persona. Cuando terminó, Vasudeva dirigió a él su mirada amable, ya algo débil. No pronunció una palabra. Su rostro silencioso expresaba amor y serenidad, comprensión y sabiduría. Tomó la mano de Siddhartha, la condujo al banco junto a la orilla del río, y se sentó con él. Vasudeva sonrió a la corriente.
Le has oído reír, pero no lo has oído todo. Escuchemos y verás cómo dice más cosas. Siddhartha tenía la mirada fija en el río y en la corriente se le aparecieron imágenes. Su padre solitario, llorando por el hijo, Siddhartha mismo, también solitario y atado a su hijo con los lejanos brazos del anhelo. El río lo narraba todo con voz de sufrimiento, con cantos ansiosos, tonalidades tristes, corrientes curiosas. ¿Lo oyes? Escucha mejor. Siddhartha se esforzó por atender mejor. La imagen de su padre, la suya y la de su hijo se juntaban. También se le apareció la figura de Kamala, pero se deshizo. Igualmente vio la imagen de Govinda y de otros, y todas se entremezclaban y terminaban por desaparecer en el agua. Todas corrían como el río, hacia su meta, ansiosos, sufriendo, y la voz del río resonaba llena de ansiedad, de dolor, de un deseo insaciable. Siddhartha escuchaba, ahora tan solo permanecía atento, totalmente entregado a esa sensación, completamente vacío, solo dedicado a asimilar, se daba cuenta de que acababa de aprender a escuchar. Y todo aquello unido era el río, todas las voces, los fines, los anhelos, los sufrimientos, los placeres. El río era la música de la vida, y cuando Siddhartha escuchaba con atención al río, podía oír esa canción de 1000 voces, y si no escuchaba el dolor ni la risa, si no ataba su alma a una de aquellas voces y no penetraba su yo en ella ni oía todas las tonalidades, entonces percibía únicamente el total, la unidad. En aquel momento, la canción de 1000 voces, consistía en una sola palabra, el Om, la perfección. ¿Lo oyes? En aquel momento, Siddhartha dejó de luchar contra el destino, terminó en sufrir. En su cara se dibujaba la serenidad que da la sabiduría, a la que ya no se opone ninguna voluntad, la que conoce toda la perfección, la que está de acuerdo con el río de los sucesos, con la corriente de la vida, lleno de igualdad de sentimientos, entregado a la corriente, perteneciente a la unidad. He estado esperando este momento, amigo. Ahora que ha llegado, por fin, dejad que me marche. Durante mucho tiempo he aguardado. Ya he sido bastante tiempo el barquero Vasudeva. Adiós, río. Adiós, choza. Adiós, Siddhartha. Lo sabía. ¿Te irás a los bosques? Me voy a los bosques. Se alejó con rostro refulgante. Siddhartha le siguió con la mirada llena de profunda alegría, de honda serenidad. Contempló su caminar lleno de paz. Observó su cabeza rodeada de resplandor, vio su cuerpo rebosante de luz,